Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas que nos ven en este medio. Que la paz y la gracia esté con cada uno de vosotros. Bien, mi nombre es Abraham Tintaya y en esta noche vamos a dar lo que es un tema titulado El Maestro y su obra. Vamos a ver este tema tan importante, cuán importante es ser maestro y cuál es, se podría decir, su misión del maestro. Para esto vamos a desglosar qué significa maestro y qué significa obra. Bien, vamos a ver lo que es en el significado etimológico, que maestro viene del latín magister. Dice referencia a la persona que ha estudiado magisterio y se encarga de enseñar alumnas y alumnos. Y su concepto viene de sustantivo masculino y femenino. Este vocablo dice que se refiere a una persona que enseña, a una persona que alecciona, a una persona que adiestra, formaliza o instruye o prepara a alguien en un curso. Bueno, entonces podemos ver que ser maestro pues es aquella persona preparada, o se puede decir una persona ya que ha estudiado y pues es apto para enseñar, para adiestrar o para instruir o pues para lo que es para formar a una persona. Bien, podemos ver, ahora vamos a ver lo que es obra. ¿Qué es obra? ¿De dónde viene esta palabra obra? Dice que viene del latín ópera, o plural de opus o operis, que es obra o trabajo, ¿no? Entonces, el concepto nos dice, una obra es una cosa producida o hecha por una persona. Entonces, es una cosa hecha o producida por una persona. Podemos ver entonces la obra que se podría decir un ejemplo. Un carpintero agarra lo que es la madera del árbol y pues lo empieza a tallar, a cortar, empieza a lijar, empieza a barnizarlo y pues de ella forma lo que es una silla o una mesa. Entonces eso es una obra, lo que un ser humano ha hecho o ha construido. Entonces se podría decir que eso es la obra del carpintero o el trabajo que ha realizado el carpintero. Entonces ahora, el título decía El maestro y su obra. Vamos a ver ahora, hoy en día, qué es ser maestro. ¿Ya? Hoy en día podemos ver que un maestro se considera aquella persona que ha invertido los años, lo que es en uno de los trabajos, dice, más nobles que existen. Dice, una labor muy sacrificada cuando se tiene el compromiso con la sociedad de moldear la conducta y el aprendizaje de quienes serán los profesionales del futuro. Mire, qué gran responsabilidad tienen los maestros. Dice que la materia prima del maestro es el ser humano. De ahí viene lo que es su complejidad y su misión. Entonces la materia prima del carpintero sería lo que es la madera. Ahora la materia prima del maestro es el ser humano. Se podría decir jóvenes, tanto como adolescentes y también como niños. Bien, hoy en día podemos ver que dice el título Ser maestro hoy en día. Aquí nos dice que el maestro hoy en día es un facilitador que combina sus años de experiencia con diversas estrategias. ¿Para qué? Para lograr que sus estudiantes puedan alcanzar las competencias necesarias que requieren para aprobar cada nivel educativo. Para convertirse en maestro no se necesita solamente dedicar tiempo o prepararse en una escuela normal. Mira, dice, lo más importante es tener que amor, vocación, paciencia para trabajar en beneficio de la niñez. Entonces vemos cuán importante es lo que es ser maestro, ya que tiene esta responsabilidad de educar lo que son a jóvenes o a niños que van a ser el futuro del mañana. Y entonces depende cómo un maestro educa o adiestra a alguien, ya sea para el bien o ya sea para el mal. Bien, vamos a ver lo que hay un pensamiento que dice, una obra mal construida por un albañil sí se puede modificarse o reconstruirse. Aquí podemos ver una obra mal hecha del albañil. Podemos ver unas gradas subiendo de acá, pero de acá ya no tiene para subir o pasar al otro lado. Y aquí está o sea, no hay forma de subir arriba. Entonces esto se puede destruirlo o se puede reconstruir.
Pero dice, pero lo bueno o lo malo que el maestro siembra en el corazón de sus estudiantes le marcará para toda la vida. Entonces, cuán importante, queridos hermanos y hermanas que nos ven por este medio, amigos, cuán importante es ser maestro. Bueno, hoy en día maestro consideramos aquellas personas, cuando escuchamos la palabra maestro, nos viene a la mente a un hombre sentado detrás de un escritorio, con varios niños en una clase, dando clases, pero ser maestro va más allá de impartir conocimiento, va más allá lo que es de enseñar. ¿Qué es lo que se necesita para ser maestro? Vocación. Y asimismo vamos a ver qué nos aconseja el espíritu de profecía. En Consejo para Maestros, página 218, nos dice: al maestro se le ha confiado una obra muy importante, una obra a la cual no debe dedicarse sin una preparación cuidadosa y cabal. Debe sentir, dice, el carácter sagrado de su vocación y dedicarse a ella con celo y devoción. Cuanto más consentimiento verdadero tenga, tanto mejor hará su obra. Entonces dice, cuando una persona tiene, para estar capacitado, tiene que estudiar, tiene que adquirir más conocimiento, más conocimiento. Ahora, aquí viene un punto que dice, pero no basta que el maestro posea capacidad natural y cultural intelectual, no basta. Dice, estas cosas son indispensables, es necesario adquirir sabiduría, estudiar, ¿ya? Pero, dice, pero sin una idoneidad espiritual para el trabajo, no está preparado para dedicarse a él. Dice, debe ver en todo alumno la obra de Dios. El maestro debe ver a un alumno como la obra de Dios. ¿Cómo debe ver al alumno? Dice, con un candidato para honores inmortales. Debe procurar educar, preparar y disciplinar de tal manera a los jóvenes que cada uno de ellos pueda alcanzar la alta norma de excelencia a la cual Dios la llama, ¿no? Entonces podemos ver, ahora vamos a ver, queridos hermanos, lo que es, y hemos visto en el aspecto hoy en día a qué se considera maestro y qué es un maestro o para qué es un maestro. Ahora vamos a ver lo que es al maestro de los maestros, ¿ya? Vamos a ver las cualidades y la misión del verdadero maestro. ¿Quién ha sido el verdadero maestro? Hoy en día vemos que nunca ha habido un maestro como este maestro al cual vamos a mencionar. Como texto clave tenemos lo que es en Lucas capítulo 10 versículo 25, lo que es al 29, que nos dice que le hicieron a Jesús una pregunta muy interesante. Le dijeron, he aquí, dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, le dijo, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, y entonces Jesús le respondió, ¿no? Le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? ¿A qué le respondió? El maestro de la ley respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, ¿qué le respondió Jesús? Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien podemos ver que acá, muy interesante, le pregunta, dice, un maestro, un intérprete de la ley, un maestro de la ley, le pregunta algo que es de su especialidad. O sea, ¿con qué propósito le preguntaba? Pues con un propósito de ¿qué? Para probarle a Jesús. Y en el fondo de esa pregunta podemos ver que él estaba, se podría decir, tenía curiosidad por saber también, ya que Jesús era muy conocido en ese entonces. Y él tenía curiosidad, él tenía dudas de lo que él sabía o había aprendido. Y por eso le preguntó, le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Quiénes eran los maestros de la ley? Vamos a ver, ¿quiénes eran los maestros de la ley en ese entonces? Dice, los maestros de la ley eran los denominados escribas y fariseos. En los días de Cristo, ser fariseo o saduceo era una gran distinción. Ser un fariseo o un saduceo era una gran distinción en ese entonces. Era como decir una persona muy importante. Hoy en día podemos considerar
lo que es un abogado, o un médico, un arquitecto, o un ingeniero. Para ese entonces, los fariseos y saduceos eran considerados pues grandes personas y eran respetados. Y dice, ahora vamos a ver quiénes eran los fariseos. Estos fariseos eran los dirigentes religiosos conservadores, eran los legalistas rígidos, eran los tradicionalistas, hacían todo lo posible para mantener en alto las normas y las doctrinas y las costumbres de la iglesia. Entonces estos fariseos eran ¿quiénes? Los dirigentes de religiosos. Y estos eran, dicen, los legalistas, los tradicionalistas. Tenían muchas tradiciones. Y aquí vamos a ver otro. ¿Quiénes eran ahora los saduceos? Los fariseos era el grupo más grande de estos dos grupos. Y los fariseos era el grupo más pequeño pero más poderoso. Dice que eran los liberales de ese espacio histórico. Seguían siendo legalistas porque también eran víctimas de la idea que podían salvarse por sus propios esfuerzos. Esa era, se podría decir, la terrible, una enfermedad mental que ellos tenían, que se podría decir que ellos pensaban lo que es la salvación, creían en la salvación por las obras. Entonces aquí dice que podían salvarse por sus propios esfuerzos. Ellos también pensaban, los saduceos. Se mostraban selectivos en las Sagradas Escrituras en cuanto a cuáles aceptar. Ellos decidían cuál aceptar, qué parte de la Biblia aceptar y qué parte de la Biblia no aceptar. Ellos decidían. Y pues estos hombres, dice que era el más pequeño de los grupos, pero el más poderoso. ¿Por qué? Porque la posición de sumo sacerdote generalmente se le concedía lo que es a un saduceo. Y ellos generalmente controlaban lo que es el Sanedrín, ¿ya? Entonces, estos dos eran rivales, ¿ya? Eran rivales, los fariseos con los saduceos. No, tenían algunos pensamientos o temas en contra. Bien, vamos a ver entonces que estas personas eran los maestros de la ley en ese entonces. Eran los que estudiaban las Sagradas Escrituras, la ley judaica. Entonces ellos sufrían de esto, de que creían que la salvación era por obras, ¿ya? Entonces vamos a ver que Jesús, ¿qué les dijo Jesús? Ya que ellos, podemos decir, que ellos estaban nublados su mente, no comprendían bien las Sagradas Escrituras, y ellos enseñaban así de mal. ¿Y qué les dijo Jesús? Una vez les dijo, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Bien, aquí podemos ver que Él les dijo, intérpretes de la ley, ¿por qué habéis quitado la llave de la ciencia? Ellos torcían lo que es la palabra de Dios. Y ellos a su manera lo comprendían y a su manera enseñaban. Tenían muchas leyes ceremoniales y que ni ellos mismos podían cumplirlos. Y vamos a ver eso que nos dice en el Espíritu de Profecía, en el libro La Educación. Dice, habiéndose separado de Dios y siendo su única confianza el poder humano, su fuerza no era otra cosa sino debilidad. Ni siquiera eran capaces, dice, ¿de qué? De alcanzar la norma establecida por ellos mismos. La falta de verdadera excelencia era suplida por la apariencia y la mera profesión de fe. La apariencia reemplazaba a la realidad. Entonces ellos ponían tantas leyes, tantos leyes diminutivos, que ni ellos mismos podían, ¿qué dice? Que ni ellos mismos podían cumplirlo, no eran capaces de cumplir sus propias leyes, porque tenían muchas leyes los judíos, o los fariseos, los saduceos. Entonces, para esto vamos a ver que Dios envió lo que es a Jesús. Era necesario que se enviase a Jesús, al verdadero maestro. ¿Para qué? Para que les diese un conocimiento del verdadero Dios. Y para esto vamos a ver Jesús, el maestro de la vida. Vamos a ver entonces que nos dice que en el libro de la educación, pausa.